Buenas tardes. Iniciamos la última sesión de la Cátedra México-España de este año y la iniciamos con el doctor José Manuel Sánchez Ron. Supongo que si dijese que para la cátedra es un honor tener aquí a Sánchez Ron, suena a algo que uno siempre dice en estas ocasiones, pero de verdad quiero decirles que para nosotros, tanto como para Clara como para mí, realmente tener a Sánchez Ron aquí colma algunas de nuestras aspiraciones por varios motivos, o fundamentalmente por dos motivos. Un motivo tiene que ver con la propia persona de José Manuel Sánchez Ron, cuyo currículum, pues la verdad es que es casi como excesivamente impresionante. Le voy solo a contar algunas cosas porque la verdad es que si no me pasaría aquí la parte de la conferencia. Sánchez Ron es doctor en física por la Universidad de Londres, es catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de diferentes instituciones académicas, algunas tan prestigiosas como la Real Academia Española de la Lengua, la Real Academia Europea de Ciencias y Artes, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, etc. Y es autor de, pues, según pone, yo me lo creo, más de 400 publicaciones, de las que más de 40 son libros. Obviamente, pues no le voy a citar ninguno y como no sé cuáles son los más importantes, porque confieso mi ignorancia en este asunto, pues simplemente les digo algunos de los más recientes, entre los cuales está El mundo de Ícaro, publicado por la Editorial Crítica en 2010, y una serie de coediciones que ha hecho con otros autores. Además de esto, es un divulgador de la ciencia, yo creo que quizás uno de los mejores divulgadores de la ciencia en el caso español, colabora habitualmente en el periódico El País y ha tenido pues, distintos premios, entre otros el premio José Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades de la Villa de Madrid por su libro El siglo de la ciencia, el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por la nueva ilustración Ciencia, Tecnología y Humanidades en el mundo interdisciplinar, etcétera, etcétera. Como ven, ya esto sería motivo más que suficiente para que nos sintiésemos gratificados de poder contar con él. Pero además, en el caso concreto de la Cátedra México-España, como ustedes saben, vinculada al Colegio de México, se une algo que sí que quería comentar y no quería dejar de pasar. Tiene que ver con lo siguiente. Sánchez Ron ha estudiado con bastante detalle lo que en España se conoce como la Edad de Plata de la cultura española, es decir, el desarrollo de la cultura de las primeras décadas del siglo XX truncado por la Guerra Civil. Todos conocemos de esa Edad de Plata fundamentalmente la parte que tiene que ver con su proyección artística y literaria, pero conocemos mucho menos la parte que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, en ese periodo. Como la mayoría de los que están aquí saben, o diría que todos los que están aquí saben, esa ciencia tuvo una extraña paradoja, y es que muchos de estos investigadores de la ciencia de la Edad de Plata española acabaron llegando a México no voluntariamente, sino por los motivos que todos ustedes conocen y que tienen que ver con el exilio. Por lo tanto, el que el doctor José Manuel Sánchez Ron nos dé una conferencia hoy hablando de la Edad de Plata, pues es una buena forma de establecer un puente, no sé si de plata, entre las culturas de las dos orillas. Y bueno, bienvenido y sin más le paso la palabra. Muchas gracias. Disculpen si estoy un poco afónico, pero salí de Madrid y no es culpa suya, es culpa de... Lo primero que tengo que decir es que de verdad para mí es un gran honor estar aquí. Si la historia no es importante para un historiador, pues no sé para quién lo es. Y yo les confieso que hace tiempo que soy muy reacio a viajar y viajes largos pues no me gustan. Y ya hace 2 años que gente de la Feria de Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara, pues insistió, me invitó a venir. Dije que no, y este año he dicho que sí, iré mañana a la Feria de Guadalajara, pero había un valor añadido.
yo quería aprovechar eso para venir aquí, para estar entre ustedes, porque para mí, en el Colegio de México, lo que en algún momento fue, breve, la Casa de España, es un lugar mítico, y un historiador quiere por lo menos tocar la historia de vez en cuando. Les voy a, tal vez a ustedes, el título Redes científicas visibles e invisibles en la edad de la cultura, de la edad de plata de la cultura española, les diga poco. De hecho, inicialmente el título era Colegios visibles e invisibles en la edad de plata de la cultura española. Pero la doctora Lida me dijo, hombre, hazlo un poquito más fácil y habla. A ver, ahora no. Ahora sí. Y entonces sustituimos lo de redes. Les voy a explicar antes de... Y va a ser en parte autobiográfico. Y a lo mejor así, pues cumplo algo de lo que Tomás ha dicho. Yo soy consciente que la historia con respecto a la Edad de Plata española, básicamente pues el primer tercio del siglo XX, está dominada por las humanidades y las ciencias sociales. Soy muy consciente, aunque me rebelo contra ello. He dedicado una parte de mi tiempo, más del que jamás pensé, al estudio de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas como institución y sobre todo en su dimensión de lugar de promoción de la investigación científica en matemáticas, física, química y también ciencias biomédicas. Les explico, he dicho más tiempo del que pensé jamás haber dedicado a ello. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, yo soy un físico y cuando decidí o el destino me fue haciendo trampas para terminar convirtiéndome en un historiador de la ciencia, la primera historia, la ciencia que yo quería historiar, no era la ciencia española, la historia de la ciencia española, porque salvo en el caso de Santiago Ramón y Cajal, por lo menos hasta un cierto momento, pues es una ciencia no, por desgracia, universal. Cajal es el único científico que, por derecho propio, pertenece al panteón de los grandes de la ciencia de todos los tiempos. Mi primer libro se trata de la relatividad de Einstein y además es un libro sobre historia de las ideas. No busquen ustedes ahí instituciones, influencias filosóficas, etcétera, etcétera. Al volver, después de años de andar por ahí fuera a España y ya más dirigido, aunque físico teórico, hacia la historia, encontré la historia de la ciencia española en una doble dimensión. En primer lugar, por una dimensión de oportunismo. Es más fácil trabajar desde España en esos temas que sobre otros de ciencia de otros lugares, a pesar de que nunca he abandonado esa otra historia de la ciencia. Y en segundo lugar, por una especie de compromiso político, es decir, es una mala palabra, un compromiso moral, diría yo. Quiero comprender mejor el país que vivo. Bueno, tengo que decir, después de bastantes años, que esa ligadura de esa relación mía con la historia de la ciencia española, sobre todo, aunque no únicamente relacionada con la Edad de Plata y con la Junta para Ampliación de Estudios, digo sobre todo, pero no únicamente, porque también he historiado pues, instituciones como la Junta de Energía Nuclear o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, también me he ocupado de la matemática decimonónica, José Echegaray, etcétera, etcétera. Esa relación mía con la historia de la ciencia española ha hecho, yo creo, de mí una persona mejor y un historiador mejor. Una persona mejor porque ha comprendido no los claroscuros, las relaciones entre la dimensión humana, la dimensión política, las relaciones entre
ideas e instituciones. En ese sentido también, no solo una persona mejor, sino un historiador mejor. Nunca habría podido, sin este tipo de interés, haber producido libros como uno que publiqué, que se llama El poder de la ciencia, que es una historia institucional de la ciencia internacional de los siglos XIX y XX. Naturalmente, llegué a la Junta. Fíjense ustedes lo ignorante que era yo. Yo hice, como se ha recordado aquí, mi tesis doctoral en Londres, en el University College London. Cuando yo llegué allí, me recibió como en el Departamento de Física y Astronomía un profesor, un catedrático de nombre Leonardo Castillejo. Yo dije, qué curioso era, un catedrático de física teórica, un nombre español. Obviamente vi, aunque no le gustaba, que sabía hablar español. Yo no supe hasta mucho tiempo después que era el hijo de José Castillejo, el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, un personaje que he estudiado. En cierto sentido, la historia me castigó, convirtiéndome en uno, con toda la modestia que ustedes quieran, especialistas en la historia de la Junta para Ampliación de Estudios. Esa era mi punto de partida. Fue precisamente gracias a la relación con personas, todos éramos mucho más jóvenes, a finales de la década de los 80, 1980, con personas que han pasado por aquí, como Pepe García Velasco, o Alicia Gómez Navarro, la actual directora de la Residencia de Estudiantes, el anterior director de la Residencia de Estudiantes, que decidimos pues desempolvar esa institución de la que se sabía algo, pero tampoco demasiado. Fruto de ello fue un congreso que organizamos con la desfachatez de los ignorantes y de los jóvenes en 1988, cuyas actas se ha convertido en un libro de referencia, se convirtió en un libro de referencia, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 80 años después. Precisamente hace 2010 apareció la secuela, el libro correspondiente al centenario. Mi primer interés fue la Junta para Ampliación de Estudios como institución, pero, y es lo que se ha recordado ahora, también y de forma natural me ocupé de campos dentro de ella que habían sido poco frecuentados. Efectivamente, el Centro de Estudios Históricos, escuelas como la de la Filológica de Ramón Menéndez Pidal, pues fueron estudiadas, han sido estudiadas. También pues otras como la de historia también la de filosofía, pero mucho menos centros como el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que creó muy temprano la Junta para Ampliación de Estudios, se crea en 1907 como una institución pública, dependiente del Ministerio, del recién creado Ministerio de Instrucción Pública. Esto nos dice mucho. En 1900 se crea ese ministerio, antes era una mera dependencia del Ministerio de Fomento, Economía. En 1910 se crean dentro de esa Junta dos institutos, el de Humanidades y el de Ciencias. Y en Ciencias, primero, y domina eso, es el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que luego, años después, en 1931, después de haber recibido una financiación, un caso insólito en toda la historia de la ciencia española, hasta si acaso recientemente o incluso en la actualidad, recibió financiación de la Fundación Rockefeller, del International Educational Board, y con ello se creó un modernísimo Instituto Nacional de Física y Química. Si ustedes van a Madrid y van al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al campus de Serrano, verán un centro que ahora se llama Instituto de Química Física Gregorio de Rocasolano. El nombre es perverso porque fue Gregorio de Rocasolano era un buen químico orgánico, pero combatió con mala
con saña a la Junta para Ampliación de Estudios, de la que él también se había beneficiado. Pero ese, en cualquier caso, el lugar del actual Consejo fue el Laboratorio Nacional, el Instituto Nacional de Física y Química. Si se toma, por ejemplo, como indicador las publicaciones, los artículos publicados en la principal revista, la única en realidad prácticamente, revista de Física y Química Española, creada en 1903, los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, más del 75% de los artículos publicados allí fueron debidos a físicos o químicos que trabajaban en aquel laboratorio de investigaciones físicas. Ese laboratorio y otros centros, y voy aquí a lo de las redes científicas visibles, no he olvidado el tema, porque además si no estaré aquí más tiempo del que ustedes me lo permitirán, mis estudios de eso me mostraron, me relacionaron por primera vez con las redes o escuelas científicas, pero entiendo aquí científicas no solo las ciencias naturales, entiendo también como científicas las ciencias sociales, aunque yo tengo mis objeciones al término ciencias sociales, pero aquí lo estoy asumiendo. Las redes científicas visibles son, por ejemplo, en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, las que individuos como el físico Blas Cabrera, un físico que fue muy notable, fue, entre otros, catedrático de electricidad y magnetismo de la Universidad Central, de la que también fue rector, miembro de la Real Academia Española. En 1931 leyó su discurso, que yo tengo el ejemplar. No pone Real Academia Española, pone Academia Española, porque durante ese periodo se quitó lo de Real. Yo recuerdo cuando leí mi discurso de entrada en esa institución, dije lo emocionado que me sentía hablando desde el mismo sitio que científicos como Blas Cabrera, que yo habían estudiado, a los que yo había estudiado, habían ocupado el mismo lugar. Las escuelas visibles son aquellas que se identifican perfectamente. La escuela, por ejemplo, las redes científicas externas con el extranjero. En el caso de Cabrera, con aquellos que como pensionado de la propia Junta obtuvo Pierre Weiss en Zúrich y Estrasburgo. Esas redes, esa formación no se rompe nunca y se mantienen, podemos entender los intereses, las carreras científicas de muchos de los científicos del laboratorio de la Junta por la formación inicial que recibieron, o también la red visible que se constituye por el mero hecho de pertenecer a ese centro. Encontramos ahí individuos jóvenes, más jóvenes que Blas Cabrera, como su hermano Juan Cabrera, una red visible e invisible, o otros que cuando, por ejemplo, Manuel Martínez Risco, que se forman, publican en revistas internacionales, pero cuando en la promoción por encontrar lugares de trabajo tienen cátedras, en este caso en Zaragoza, desaparecen del mapa internacional. Es un tipo de red científica visible que tiene sus limitaciones, tiene su fecha de caducidad y su lugar de vigencia, que es las facilidades que da ese centro. Encontramos también ese tipo de redes, esa solidaridad, digamos, asociada a un centro con Miguel Catalán, del que volveré a hablar más adelante. Miguel Catalán, un químico aragonés que obtuvo fama como espectroscopista. Es el único científico español que figura en los libros de historia de la creación de la física cuántica, gracias al descubrimiento que realizó mientras era pensionado, becado en Londres por la Junta, en el laboratorio de Alfred Fowler, los multipletes. Catalán vuelve a Madrid, terminó siendo yerno de Ramón Menéndez Pidal, eso va en las redes científicas invisibles, y también pues, su fortaleza es como investigador pertenecer a eso. Individuos también como Enrique Moles, el químico, o en otro de los centros, el Laboratorio Seminario Matemático de la Junta, el matemático
de Logroño, Julio Rey Pastor. Hay redes visibles en las ciencias, la Escuela de Cajal. Cajal, por supuesto, es anterior a la creación de la Junta. El año de gracia de Cajal, como él recuerda en su autobiografía, fue 1888, cuando hace el descubrimiento que le conduce sobre todo a su teoría del sistema nervioso, a su teoría celular, la de las neuronas, pero obtiene el premio Nobel en 1904, si no recuerdo mal, o en el 6, pero da lo mismo, antes de la Junta. Pero cuando se crea la Junta no solo crea sus propios centros, sino también asume otros que existen, y uno de los que apadrina y financia, ayuda en la financiación, es el Centro de Cajal. En el laboratorio de Cajal se crean otras redes perfectamente visibles que se extienden más allá, y en este caso con dificultad, más allá del final de la Guerra Civil. Estoy refiriéndome a discípulos suyos como Francisco Tello, que fue marginado, fue apartado de su cátedra por los vencedores de la guerra. Fernando de Castro, que aunque no fue apartado, sí fue maltratado, o Rafael Lorente de No, que optó por el exilio. No forma parte de esa red otro gran exiliado y un histólogo muy eminente, Pío del Río Ortega. Redes científicas visibles son también, en el campo del Centro de Estudios Históricos, las que se tejen en torno a Ramón Menéndez Pidal. Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Rafael Lapesa, Damas Alonso, Federico de Onís, Antonio García Solalinde. Todo esto, las redes científicas visibles, ocupé una parte muy importante, aunque no con ese nombre, del tiempo que he dedicado a la historia de la Edad de Plata. Pero lo novedoso, digamos así, digámoslo de esta manera, y les voy a contar cómo llegué a ello, es las redes científicas invisibles. A lo largo de mis trabajos, yo publiqué hace ya bastantes años una biografía, un libro de Miguel Antonio Catalán, el espectroscopista que les he mencionado, que también obtuvo una cátedra en la Universidad Central, la primera en el mundo de la espectroscopía y la física atómica y molecular. Cuando el padre de Diego Catalán, un distinguido filólogo, heredero no solo de la tradición, sino también de los papeles de su abuelo, el gran Ramón Menéndez Pidal. Recuerdo en ese libro, cuando escribía ese libro, que una de las cosas que planteé, utilizando documentos que están depositados en la Residencia de Estudiantes de Madrid, es las críticas ante la creación de la Junta. Una de las críticas que se hizo con cierta profusión, fue el carácter cerrado del nepotismo en algún momento, que según estos individuos, en su momento, antes de la Guerra Civil y luego después de la Guerra Civil, hacían. La primera reacción mía fue el resentimiento de aquellos que no participan de los beneficios de la institución. Ciertamente, además, existían beneficios. La Junta para Ampliación de Estudios recibió un trato de favor, una libertad, que bien pudo haberse dirigido esos esfuerzos económicos por parte del gobierno, de los gobiernos españoles, a la universidad. Yo creo que fue sabia la decisión. La Universidad Española no estaba capacitada para promover la investigación científica en la manera en que la Junta para Ampliación de Estudios lo habría hecho. Bueno, eso estaba ahí, a pesar de los matices, pero llegó un momento en que, con relación precisamente a la celebración del centenario de la Junta, en el que de nuevo pues fui, como en el de la década de los 80, director académico, y yo tenía que contribuir a eso, y dije, voy a hablar, ¿de qué hablo? ¿De lo mismo una vez más? ¿O busco rizar el rizo? Y entonces, aprovechando el material que a lo largo de los años
Diego Catalán puso a mi disposición en la casa, hoy Fundación Ramón Menéndez Pidal, en la casa donde vivió Menéndez Pidal, María Goyri, su esposa, Jimena Menéndez Pidal, la hija, y su marido, Miguel Catalán, todos vivían allí, y es una casa, era una familia que guardaba todo, todos los papeles, recortes de periódico, lo que quieran ustedes, y además, por desgracia, con una financiación muy escasa, en unas condiciones de penuria, incluso material, pero a lo largo de los años yo todas las semanas iba, sobre todo, pues no solo los papeles de Miguel Catalán, sino la correspondencia, una serie. La correspondencia, ustedes saben, se ven cosas que no se ven en lo. Y decidí, bueno, voy a tomarme en serio, que creo que también es un deber moral, ver, por lo menos iniciar, llamar la atención acerca de la necesidad que tenemos de entender, de enfrentarnos también al problema, a la cuestión de si existían redes invisibles, familiares o de amistad en esa institución. Con el bien entendido, se lo digo de entrada, yo estaba seguro que en cualquier caso el producto fue bueno. Si hay alguna razón por la que un Américo Castro se vio beneficiado, bueno, fue Américo Castro, que su obra le redime en un cierto sentido. Sobre esto, en los últimos 20 o 25 minutos, les voy a hablar sobre lo que he entendido, lo que en realidad el trabajo se extendió más de lo que yo quería. Les confieso a ustedes que utilicé, es otro tipo de nepotismo, en este caso claramente la influencia que me daba ser el editor y el director académico para el texto de mi conferencia, pues es 100 páginas, 100 y pico páginas de esas actas. Eso naturalmente yo no habría tolerado a otra persona, aunque sí toleré en un par de casos algo parecido, pero lo confieso fuera de mi patria con humildad y con cierta vergüenza. Les voy a mostrar no tanto los argumentos que también he estudiado de esos aquellos que combatieron con saña, realmente, con saña. Hay dos obras que si ustedes tienen la oportunidad de conseguir, son libros raros, yo los conseguí pues en esas tiendas de Lance, ahora ya no se encuentran, dos libros que se publicaron. Si les digo que uno se publicó en Burgos en 1937, pues ya se hacen una idea. Si les digo que el otro se publicó en San Sebastián en 1940, pues también, pero lo de Burgos ya es definitivo. Uno se llama Los intelectuales y la tragedia española, de un personaje, un médico, Enrique Suñer, que luego encabezó algunas de las comisiones de depuración en el gobierno de Franco. El otro, el título ya habla por sí solo, Una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza. Entonces, les hago gracia de ejemplos, de citas. En cualquier caso, sí, insisto, yo consideré que, por mucho que me fueran repugnantes las manifestaciones y el odio visceral que no esconden porque es patente que se encuentra en ellos, es nuestra obligación intelectual y también moral investigar acerca de lo que pudo o no pudo haber, qué elementos pudo haber de verdad en algunas, no en otras, no en la mayoría, en algunas de las acusaciones que se hacen allí. Bueno, en primer lugar, una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza. Yo supongo que ustedes, que ha sido un tema, si no frecuente, pero sí frecuentado en esta cátedra en alguna ocasión, la influencia de la institución libre de enseñanza, esa agrupación creada en 1875, la influencia que la institución y sobre todo Giner de los Ríos ejerció en la creación de la Junta para Ampliación de Estudios. Eso es algo patente. Vicente Cacho Viu lo denominó a la Junta precisamente en aquellas primeras actas
del Congreso de 1988 es un fruto tardío a la Junta de la Institución Libre de Enseñanza. Yo creo que hay mucho de verdad en ese sentido, aunque también fue un fruto, en cierto sentido, inevitable, o una herencia de la derrota, de la pérdida de la última de nuestras colonias. Podría argumentarles en ese sentido, no necesariamente ligado a la institución de la Junta para Ampliación de Estudios. Bueno, sí, un detalle que yo me he esforzado en combatir. A mí, yo recuerdo cuando era un muchacho, cuando estudiaba las historias, los cursos de historia en el bachillerato, cuando llegaba el turno, o en aquellas lecturas, se hablaba del regeneracionismo y se asociaba a literatos o a pensadores con una fuerte inclinación social, los Costa, los Unamuno, etcétera, etcétera. Y se hablaba pues de cómo a través de la literatura o el ensayo, los Maeztu, los Ortega, habían transmitido ese sentimiento, algo mal va en la patria, y una manifestación es la pérdida de Cuba, la derrota ante Estados Unidos. No es verdad esa historia. En el regeneracionismo se identificó muy pronto la decadencia o el retraso científico como una de las causas, y la ciencia, y Cajal sale a la palestra inmediatamente, escribe artículos en la prensa. Aquellos incluso que nos han dicho, que nos han mostrado su versión literaria, ensayística, de críticos políticos, como puede ser Unamuno, hablan también de eso. La media ciencia causa ruina, etcétera, etcétera. Eso es una... Pero bueno, la Junta debe mucho a la institución. Bueno, pues le tengo que decir la gran familia del Paseo del Obelisco. El Paseo del Obelisco es donde... ahora es Paseo de Martínez Campos, donde está la sede de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, pues la Junta les he mencionado a Francisco Giner de los Ríos y a Manuel Bartolomé Cosío. Bueno, pues ambos vivían juntos en la Institución Libre de Enseñanza, en un entorno pues bastante endogámico. Vivían las dos familias, como ha explicado David Cartillejo, vivían dos familias, Manuel Bartolomé Cosío con su mujer, Carmen López Cordón, y dos hijas, Natalia y Julia, y con ellos don Francisco Javier. Y también otra, la de Ricardo Rubio, otro institucionista destacado, subdirector del Museo Pedagógico, con su mujer y dos hijos. Una puerta interior comunicaba las viviendas de las dos familias. Unas familias además con otras ramas relacionadas con la historia de la Junta para Ampliación de Estudios, así como con la política y cultura hispánica. Recordaré en este sentido que Giner era hermano de Hermenegildo Giner de los Ríos, quien se casó con Laura García Jope. Una hija del matrimonio, Gloria Giner de los Ríos García, contrajo matrimonio con el catedrático de Derecho y político socialista Fernando de los Ríos, cuyo padre, que fue gobernador de Filipinas, era primo de Francisco Giner. Fernando de los Ríos fue uno de los primeros pensionados de la Junta. En la segunda convocatoria de pensiones, en 1908, se le concedió una para realizar un estudio sobre las corrientes de la filosofía pedagógica, y se le prorrogó, permaneció fuera 1 año y 2 meses en Jena y Hamburgo. No hay duda de que el futuro líder socialista utilizó bien la pensión que le fue concedida, pero también parece razonable pensar que de alguna manera le ayudaron, en el sentido, al menos, de poder participar de una red que, aunque exigía esfuerzos desinteresados, permitía a sí mismo contactos e informaciones muy valiosas para el futuro. De sus contactos como los que tenía con su tío Giner de los Ríos. El saber de la convocatoria ya es una de las primeras convocatorias a las que accedieron pocos, ya es un privilegio.
Retomando el árbol genealógico que estaba esbozando, diré que la pareja Fernando de los Ríos, Gloria Giner de los Ríos, emparentó con la familia García Lorca a través de una de sus hijas, Laura de los Ríos Giner, que se casó con Francisco García Lorca, hermano del inolvidable poeta Federico. Interesante también es mencionar que Natalia Cossío, hija, como he mencionado, de Manuel Bartolomé Cossío, se casó en 1917 con el malagueño Alberto Jiménez Fraud, junto con José Castillejo, uno de los últimos discípulos directos de Giner. Alberto Jiménez Fraud fue director de la Residencia de Estudiantes. La Residencia de Estudiantes es una dependencia, fue una creación de la Junta para Ampliación de Estudios, creada en 1910 también. De hecho, el año pasado, y ahora todavía estamos en ello, se celebró su centenario. Las relaciones, las conexiones que se establecieron fueron de muy diversos tipos, constituyendo una malla tan tupida como multidimensional. Así, cerca de la quinta del Paseo del Obelisco, donde está ahora, donde se estableció la Institución Libre de Enseñanza, con sus escuelas y centros, y todavía está, cerca de ella se establecieron otras personas relacionadas con Giner y la institución, que dejaron su huella en la historia científica del primer tercio de español. En lo que hoy es la calle General Orá, se instalaron en casas adyacentes que aún hoy existen, aunque con otros fines, compartiendo un laboratorio. Luis Simarro, otro institucionista célebre, era accionista de la institución. Simarro fue quien le enseña las técnicas de tinción histológicas a Santiago Ramón y Cajal, sin ir más lejos. Luis Simarro y el gastroenterólogo Juan Madinabeitia Ortiz, médico de Giner y luego de José Castillejo. Joaquín Sorolla, el gran pintor, los inmortalizó en un célebre cuadro, una investigación en donde se ve a Simarro con bata blanca manipulando una muestra y rodeado de discípulos. Uno de ellos, Juan Madinabeitia, su vecino. Este, por cierto, es otra conexión con la JAE, fue padre del químico Antonio Madinabeitia, que estudió en la Institución Libre de Enseñanza y luego Ingeniería Química en el Politécnico de Zúrich. Y terminó siendo la cabeza, una de las cabezas, por debajo de Enrique Moles, de los grupos de química en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta para Ampliación de Estudios. Se exilió en 1939, no es ocioso decirlo aquí, en México, trabajando inicialmente en la llamada entonces Casa de España, el Colegio de México, a partir de 1940. Por cierto, una sobrina de Antonio Madinabeitia, Carmen Madinabeitia, se casó en 1911 con el historiador y filólogo Américo Castro, discípulo a su vez de Giner y de Menéndez Pidal, y una hija de ambos, Carmen Castro, hizo lo propio en 1936 con Javier Zubiri. Es una talla, es una relación. Podría, en esto de la sombra, algo que en mi capítulo de ese libro bauticé la sección La sombra de Giner y la alargada, hablarles también de la sombra de Manuel Azaña, también en José Castillejo, pero bueno, me diré dos palabras con Antonio Machado. Antonio Machado también pertenece, ya lo digo con admiración, porque en este caso, en el caso de Machado, se ve con mayor claridad la dimensión histórica que son no solo redes familiares, sino personas con intereses parecidos, con ansias de estudio parecidas. Este es otro tipo de red invisible que se terminan reuniendo. La relación de los Machado, de Antonio, pero también de su hermano Manuel, aunque este luego intentase olvidar o hacer que se olvidasen esas relaciones cuando optó por instalarse en la España franquista. La relación de los Machado procede del ambiente y pasado familiar en que ambos crecieron. Su abuelo, Antonio Machado Núñez,
que optó por la teoría de Darwin en el enfrentamiento ideológico más que científico que se produjo en España en ocasión de la publicación del origen de las especies de Darwin. Fue catedrático, su abuelo, de Física y Química en la Universidad de Santiago de Compostela, primero, y luego de Historia Natural en Sevilla, de la que fue rector. El padre de los Machado, de los hermanos Machado, Antonio Machado Álvarez, doctor en letras, abogado de la Universidad de Sevilla y sobre todo el primer flamencólogo español, fue amigo de Giner y partidario de este cuando en 1875 el gobierno de entonces le separó a Giner de la cátedra junto con Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate. Al igual que su padre, Machado Álvarez, fue partidario de Darwin y amigo de Giner. Con semejantes credenciales no es extraño que los Machado, los padres o abuelos de los Machado, deseasen que sus hijos se educasen en la institución libre de enseñanza. Y parece, entre otras cosas, que esta fue la razón porque el padre de los Machados optó por la cátedra de zoografía de articulados vivientes y fósiles de la Universidad Central para que sus hijos pudieran estudiar en la institución libre de enseñanza, cosa que ocurrió. Y hay luego pues toda una relación. Incluso Antonio Machado fue pensionado de la Junta para Ampliación de Estudios. Ramón Menéndez Pidal y Giner, aparentemente Ramón Menéndez Pidal ofreció una imagen de persona independiente, ajeno, en algunos momentos incluso instalado con un cierto orgullo en un pedestal, en un Olimpo académico. Bueno, poco proclive, por tanto, a estas redes invisibles, las suyas, pues desde luego eran con claridad las visibles que les he mencionado, las del Centro de Estudios Históricos, de la propia Junta para Ampliación de Estudios, o las desasociadas a su cátedra en la Universidad Central, o bien también las que se derivan de su papel como director de la Real Academia Española. Bueno, pues hay otros tipos y relaciones. Tampoco tengo tiempo para hablarle de la relación que se estableció con motivos académicos entre Ramón Menéndez Pidal y Manuel Bartolomé Cosío. Hay una correspondencia depositada en la Fundación Menéndez Pidal en la que se ve cómo a partir de 1904 pues empiezan a cartearse con preguntas acerca de cuestiones, pues sobre todo son que Menéndez Pidal le hace a Cosío acerca de cuestiones de historia del arte español anterior. Y de ahí se pasa a cuestiones personales y terminan pues relacionándose las familias. Los hijos de Menéndez Pidal y su esposa, la no muy conocida, pero persona muy inteligente y yo creo que sacrificada mucho a la gran obra de don Ramón, María Goiri. Los hijos, Jimena y Gonzalo, terminaron participando también del entorno y el sistema educativo de la institución libre de enseñanza. Las relaciones personales terminaron desarrollándose hasta el punto de que Giner pasó temporadas en la casa que Menéndez Pidal tenía en San Rafael, en la sierra madrileña. El 25 de septiembre de 1914, por ejemplo, Ricardo Rubio, uno de los que vivía en la casa del Obelisco, escribía a don Ramón, entonces en Buenos Aires, diciéndole: querido amigo, ya se nos están acabando los días paradisíacos en las fuentecillas, qué verano tan delicioso nos han proporcionado ustedes, comodidades, tranquilidad, fresco, paisaje fuerte, ambiente vigorizador. Y mientras, bueno, les sigo por el camino, don Ramón terminó produciendo él mismo otro tipo de red invisible. Les he dicho que en Madrid todavía se conserva la gran casa, un chalet rodeado de una pequeña
parcela en la que vivía don Ramón junto con María Goyri, su hija Jimena y su yerno Manuel Miguel Catalán. Eso era al lado, adosado, y todavía se conserva, es el olivar de Castillejo, pero lo demás es, no voy a decir rascacielos, pero es una zona muy buena y muy cara de Madrid, Chamartín. Hubo en tiempo no hace mucho, también estaba, como les recordaré ahora, Dámaso Alonso se instaló allí, pero cuando murió Dámaso, pues se vendió el chalet, se destruyó y se construyó una casa, consiguiendo los herederos de tanto de don Ramón como de Castillejo han sido nobles con la memoria de sus padres y no han permitido ese tipo de transacción, vamos a llamarlo comercial. Son pequeños núcleos que existen todavía, sobreviven en Madrid. Bueno, en tiempos de don Ramón eso era la colonia del Zarzal, en la que se asentaron varias familias relacionadas con el mundo institucionista y de la Junta para Ampliación de Estudios. El origen de la colonia se debió en realidad no a don Ramón, sino a José Castillejo, un institucionista de los pies a la cabeza, quien en 1917, ya era secretario de la Junta desde al menos hacía una década, adquirió unos terrenos en lo que entonces se denominaba Olivar del Balcón, en lo que entonces eran las afueras de Madrid. Ahora, bueno, pues está al lado del Estadio Santiago Bernabéu, del estadio de fútbol del Real Madrid, etcétera, etcétera. Pero Castillejo no quería aquel terreno no solo para él, y ofreció parcelas a sus amigos. Entre 1923 y 1925, Menéndez Pidal construyó su casa, con él vivía, como he dicho, su familia, y entre ellos Catalán, el científico, la ciencia. En esa misma casa nació Diego Catalán. Otra figura prominente que, como usted, don Antonio, sabe muy bien, creo, se instaló en el Olivar, fue el entomólogo, director del Museo de Ciencias Naturales y tras la muerte de Ramón y Cajal, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, Ignacio Bolívar, quien construyó 2 casas en la parte sur del Olivar. Un habitante distinguido fue su padre, Cándido Bolívar, hijo de don Ignacio, lindando con la propiedad de los Bolívar, Luis Lozano Rey, catedrático de vertebrados de la Universidad de Madrid, jefe de la sección de vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales. De Lozano, Dámaso Alonso adquirió más tarde, en 1933, una parcela donde edificó, como he dicho, su casa, con su importante biblioteca. En la actualidad la donó a su viuda a nuestra academia, a la Real Academia Española. Y cuando Mariana Castillejo, hermana de José, se casó con el médico Juan López Suárez, este construyó otra casa allí, en el número 21 de la Cuesta de Zarzal, lindando con la de Castillejo. Luis López Suárez, un hombre no muy conocido, pero sí tuvo mucha importancia en España, en particular en Galicia, y también desarrolló una labor interesante mientras estuvo en Nueva York, en el Instituto Rockefeller, y de hecho facilitó los contactos en alguna de las visitas de José Castillejo. Estas son, y ya estoy terminando, no sé, algunas de las relaciones. Hay una muy curiosa de Alberti, Rafael Alberti, también participó, se casó con una sobrina de don Ramón, la conoció en aquel círculo. Y luego lo divertido es Rafael Alberti, digamos con generosidad, que fue un poeta, y a los poetas se les permite, parece, cualquier cosa, incluso una cierta desvergüenza, Las cartas que se han conservado tienen su gracia, en que Rafael, bueno, su mujer, no lo he dicho, es María Teresa León, claro, pues las cartas que Rafael Alberti escribe en 1931 desde París al muy serio y respetable don Ramón,
en nuestro lenguaje, yo no sé, supongo que también es el suyo, pero no lo dicen así, buscando un enchufe para una relación, para que le pensionen y poder seguir en París, una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios. Eso funciona, por cierto. No fue muy canónica la petición de Rafael. Este es el mundo que, ya les digo, por vergüenza de historiador, he querido estudiar. No ha sido siempre el que me dedicase, no pienso seguir, porque mis intereses van por otros lugares, entre ellos no ajenos todos a la Junta para Ampliación de Estudios, a la Edad de Plata. Estoy reescribiendo mi biografía con mucho más material de Miguel Catalán, pero ampliada. Ya no es solo de Miguel Catalán, sino el mundo de Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera y Miguel Catalán. Coherente con algo que también, cuando se ha señalado ese premio de ensayo Jovellanos, pues el libro es, mis intereses, aparte de históricos, van por la interdisciplinaridad, por reunir las disciplinas. Y el círculo, precisamente, Catalán, Cabrera, Menéndez Pidal, me permite ese enfoque. No pienso seguir este camino, tampoco tengo mucha, pero sí creo que debemos explorarlo. ¿Qué consecuencias tuvo? Hay de dos tipos. En algún caso, sí, creo que funcionó así, aunque fuera con honradez. Con honradez. Si se beca a Rafael Alberti, en 1973 ya era un gran poeta. No hay que avergonzarse. El mecanismo pues denota ciertamente una red invisible real, y eso es una cierta discriminación para aquellos que no podían participar de esa red. Eso lo tenemos que decir. Luego, esas redes invisibles, como les he mencionado, se nutren también de comunidad, de comunidad intelectual, de capacidad, de altura intelectual. Los pares se juntan, ¿no? Una especie de atracción magnética o eléctrica, etcétera, etcétera. Y eso termina pues también estableciendo un tipo de relaciones que permiten, en un circuito que se retroalimenta, pues ser mejores, porque tienes, pues si tienes acceso a COSIO para que te resuelva problemas de documentos que encuentras, pues favorece, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos, entre otras cosas, para combatir aquello que con tan mala idea y con tanta odio visceral se escribió acerca de ese tipo de relaciones, de ese tipo que llamaban privilegios, es otro tipo de privilegio, no al que se refirieron. Pues tenemos la obligación de explorar ese mundo que, como ven ustedes, da mucho juego, porque las redes son tridimensionales en todas las direcciones. Es simplemente, yo pensé cuando se cumplió, vi la posibilidad de cumplir uno de mis sueños, no sé, estar aquí entre ustedes en este lugar histórico. Pensé que pues esto, que es el último fruto, digamos, de mis intereses en la historia de la cultura, en la historia de la Edad de Plata, pues que se lo debía en cierto sentido, y espero que hayan comprendido yo creo el leal para la memoria de aquellos espíritu que anima el que me haya dedicado a indagar un poquito en ese campo no tan frecuentado. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Manuel. Tenemos tiempo para que ustedes planteen las preguntas, dudas, objeciones que se les hayan ocurrido. Sí, por favor. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis acerca de Blas Cabrera. Bueno, el primer capítulo de todos los chicos estudiados estamos en México. Entonces, bueno, sí ha sido novedoso para mí conocer esto de la institución de enseñanza, porque sí tenía yo mucho de la CAE. ¿En qué año, si me lo puede repetir, se fundó la institución libre de enseñanza? En 1875. Y no tenía noticia
Juan Cabrera, hermano menor de Blas, fue becario de la Junta para Ampliación de Estudios y nada, eligieron, los lugares eran muy buenos. Fue a ampliar estudios, no recuerdo ahora, debió ser 1913 o por ahí, pero la verdad es que lo digo de memoria, con Maurice de Broglie, el hermano menos conocido de Luis de Broglie. Maurice de Broglie, que estuvo en la residencia, por cierto, a partir de enero comenzamos un ciclo en la residencia, como que dirijo yo, sobre los científicos que visitaron, extranjeros que visitaron la residencia, y una de las conferencias será sobre Maurice de Broglie. Maurice de Broglie, un noble como eran príncipes los dos, ya digo, Luis de Broglie es la dualidad onda-corpúsculo y todas esas cosas de la física cuántica, pero Maurice fue, por ejemplo, el editor de una obra histórica, los congresos, las actas del primer congreso Solvay, que tuvo lugar en 1911, bueno, os podría contar mucho. Juan Cabrera luego volvió a Madrid, después de haber hecho su tesis en electromagnetismo, creo, ahora mismo no recuerdo del tema, difracción de rayos X, si no recuerdo mal, también rayos X, sin difracción, uno de los temas que ocupaba Maurice de Broglie. Volvió al poco de volver, consiguió una cátedra en la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza, pues digamos que sería como la tercera o cuarta después de Madrid, en importancia, digamos. Madrid, Barcelona, luego Valencia y Zaragoza. No, en ese sentido, en la jerarquía, pues no era una universidad de tercer orden. Sin embargo, desaparece la investigación. No, al alejarse de las facilidades y del ambiente del laboratorio de investigaciones físicas, significó su muerte científica. Después de la Guerra Civil fue rector de la Universidad de Zaragoza, en el gobierno, en el régimen franquista, lo cual ya le dice algo. Eso es Juan Cabrera. Escribió libros de texto que no son malos, algunos buenos libros de texto, todavía, bueno, ya no se usan, pero sí. Carlos. Bueno, gracias a la recuperación de todos los trabajos hechos sobre la red, se sabe mucho más sobre eso. Yo quería saber cómo se mandaron muchos de los investigadores fuera. Yo no sé hasta qué punto es voluntario, si cada individuo que iba a un lugar iba por voluntad propia o se tenía ciertas indicaciones. ¿En qué medida hubo un impulso especial para mandar gente a las universidades alemanas? Yo no creo, no he encontrado, vaya, ejemplos de individuos a los que, bien es cierto que la mayor parte de los que he estudiado pues son los más distinguidos y en ese sentido son los más independientes. No he encontrado ese tipo de influencia, digamos. En cuanto a las universidades alemanas, sí. Bueno, fíjate, distingamos. Por ejemplo, estudié a Tomás Novarro. En un momento determinado me dio por ahí, tuve acceso a unos materiales y estudié el periodo de pensionado de Tomás Navarro Tomás, el gran especialista en fonética del Centro de Estudios Históricos, que luego fue otro exiliado en Estados Unidos, fue director de la Biblioteca Nacional, TNT, como se le conocía por sus siglas, Navarro Tomás, fue a Alemania, atraído ahí por el nivel de la fonética científica alemana, porque y el hecho de que se estuvieran allí empezando a compilar atlas lingüísticos. Sin duda que existía, y en las cartas a veces se hace mención, conexiones de Menéndez Pidal con lingüistas germanos, pero yo creo que es la identificación, un investigador, un joven con ambiciones e informado que opta por Alemania.
ahí vamos a otro campo. Es el que iba a tocar ahora, los científicos. Claro, la Alemania del primer tercio del siglo es la cuna de la química, de la física, de la matemática. Entonces no es extraño encontrarse con Negrín, ciertamente, pero independientemente, porque como sabes tú mejor que yo, Negrín inicia su formación académica al margen de la Junta para Ampliación de Estudios, pero elige Alemania, de hecho, y además, bueno, algunos pensionados luego, como Enrique Moles, encuentran a Negrín en Alemania. Un individuo como el químico, muy notable químico, Enrique Moles, elija Alemania, es que Alemania es la patria de la Alemania, la química orgánica es la gran rama de la ciencia que se desarrolla en el siglo XIX y XX, es la gran novedad, y eso pues es Liebig, Weizsäcker, con el que alguno estudia, de hecho, y Fritz Haber y muchos otros. No es sorprendente, por consiguiente, en matemática, y este es otro pensionado de la Junta, es Rey Pastor, Julio Rey Pastor, que elige ir a Berlín, no recuerdo si a Gotinga, a estudiar con los mejores. Pero claro, estamos hablando de los que posteriormente se convierten en los líderes. Estamos hablando de Negrín, que funda el laboratorio, tiene su cátedra, lleva su laboratorio de fisiología a la residencia de estudiantes. Con Negrín se forman, y él sí es de suponer que les dirige, se forman Severo Ochoa, ahora mismo se me olvida el nombre, pero bueno, gran amigo de Ochoa, pero que también van a Alemania. Estoy hablando de Negrín, estoy hablando de Julio Rey Pastor, estoy hablando de Enrique Moles. ¿En qué medida, es la pregunta que yo no sé contestar, los estudiantes de estos luego siguen la estela de sus maestros? No está claro porque además, en primer lugar, son peores. Los matemáticos después de Rey Pastor son peores que él, ¿no? Y además Rey Pastor, por razones que podría explicar, pero no vienen al caso, pues sí, no hace escuela, elige, entre otras cosas por razones económicas, trasladarse a Argentina, donde fue catedrático, en teoría compatibilizaba su cátedra con la de Madrid, pero lo que utilizaba es, en el verano, las vacaciones argentinas, venía a dar clases aquí, venía en barco además, una catástrofe, ¿no? O sea que los discípulos matemáticos, los jóvenes matemáticos, la mayoría no estudian en Alemania, creo recordar, por lo que yo conozco. Y los físicos, pues Cabrera no, entre otras cosas porque no sabe alemán. Lo más que se acerca es a Suiza, donde va a Zúrich, al Politécnico de Zúrich, pero está muy poco tiempo, y las conexiones de Cabrera se escribe en francés, no domina el alemán. Catalán va a Inglaterra, fíjate, Zubiri quien va a Alemania. Zubiri luego presume, yo creo que presume demasiado, que ha estudiado con el Redinger y tal y cual, que ha conocido a Einstein. Hombre, seguro que escuchó clases de Redinger y que escuchó alguna conferencia de Einstein, y que como era un tipo muy listo, entendió de qué iba, pero no más. Y luego, bueno, está Ortega, claro, pero Ortega que no conoció a Einstein nada más que cuando Einstein vino a la residencia, pero sí que entendió muy bien la obra de Einstein. Él sí entendió de manera original, además. Bueno, yo sobre esto de las redes familiares y esto, justamente sobre la Escuela de Medicina de Barcelona, mi padre gozó de una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Él era químico, estudió en Madrid el doctorado,
eso me imagino de las influencias de mi abuelo para ir. Entonces yo le pregunto si ha usted estudiado también estas redes en Barcelona. No, o solo en Madrid. no, solo en Madrid. No. ¿Ha llegado No, ya digo que es un estudio, pues aunque parezca que tenga muchas páginas, es porque entre otras cosas he utilizado mucha correspondencia, pero no aparecen, es otras redes. Si existen, son otras redes. Si son otras, sí, pero si son otras, ¿eh? Son otras, no. se entrecruzan, no hay correspondencia? No, de hecho, no solo eso. Lo que sí he estudiado, y eso hay un resentimiento, un anticatalanismo que no sé si se prolonga, se extiende a la ciencia en personajes como Menéndez Pidal, Américo Castro también, desarrollan al hilo de el naciente nacionalismo catalán a comienzos del siglo XX, la Renaissance y todas esas cosas existen y se va intensificando y llega a grados bastante duros durante los años al comienzo, durante la República. Eso sí no sé, ignoro si hay cartas muy duras con respecto a la política catalana. Yo no sé si se hacen partícipes de eso no lo sé. Pero ciertamente no hay, me da la impresión a mí que no hay una simpatía, una predisposición a relacionarse con Cataluña por parte de, en el caso de los, estoy hablando de las ciencias, de las humanidades. En el caso de la biología, por ejemplo, la escuela de Cajal sí que era... Cajal estuvo de catedrático en Madrid, no se cuenta, pero Cajal no le gustó para nada su experiencia catalana. Cajal no era bastante anticatalanista. Los físicos, los matemáticos, pues los físicos sobre todo no hay física, tienen interlocutores. Podría haber sido los astrónomos, pero la astronomía catalana que existe es una astronomía muy ligada al excursionismo catalán y a todas estas cosas, entonces tampoco se establecen conexiones. Fisiología, que es el campo que seguramente pues tiene usted en mente, es posible también, claro, fisiología, sí, fisiología. Claro. Claro. O sea, que sí, yo no sé si era claro. cuestión catalanista, pero que sí tenían Sí. Eso en fisiología sí. Sí, claro. Bueno, hay un gran problema. Uno ve tanta literatura sobre los intelectuales de Madrid, que uno se plantea. Efectivamente, en España hay un atraso científico notable en el siglo XIX. A principios del XX empieza a haber, pero considerando que Cataluña es centro industrial importante, que tiene universidades importantes, y por otra parte que el País Vasco también es otro centro industrial muy importante, ¿en qué medida ahí no hay grupos? Se está señalando No, claro. Un punto que si algunos no hay interlocutores, pero me pregunto, a mí me da la impresión de que hoy en día se necesita establecer un equilibrio mayor a futuro, ¿no?, de investigaciones sobre lo que se hacía en distintas partes. Bueno, sí. El País Vasco yo no conozco, pero no creo que en el País Vasco el desarrollo científico fuese grande. Lo digo con ignorancia, pero con convicción al mismo tiempo. Cataluña es otro caso. Y bueno, tengo que decir que sí, algo sé, porque estudié hace ya muchos años con un colega, estudié la biografía de Esteban Terradas. Esteban Terradas fue un ingeniero, físico, matemático y muchas otras cosas catalán, y que además pues estuvo ligado con la Universidad Industrial, con el Institut d'Estudis Catalans, es uno de los
fundadores, en 1907, que se crea también como la Junta para Ampliación de Estudios. Estuvo ligado también pues con las redes astronómicas catalanas. Otra persona, Antoni Roca Rosell, con el que escribí ese libro, esa biografía, luego también hizo bajo mi dirección su tesis doctoral, es la ciencia durante la Mancomunitat Catalana, o sea que algo sé de ello. Ciertamente en Cataluña cabe hablar de ese tipo de núcleos. Lo que pasa que en algunos casos, desde luego el de Terradas, un tipo muy distinguido, no un gran creador, pero sí la atracción del centro, el sumidero del centro le atrae y le termina enseguida, en cuanto puede, consiguiendo una cátedra en Madrid, que era el destino aparentemente natural al que pocos se resistían. Solo se resistían probablemente aquellos que no podían conseguirla. De manera que Cataluña prospera ciertamente en el ámbito aplicado, la Universidad Industrial esa, luego en centros como la Universidad Autónoma, pero que ahí la componente nacionalista es muy fuerte, eso es evidente, y se trata de hacer una buena universidad, pero con esa dimensión. Lo que pasa que no da tiempo, porque es de comienzos de la década de los años 30. Hay pues nombres, sí, de físicos, astrónomos, matemáticos, pero no tiene ninguno en lo que se refiere, en lo que al menos yo conozco, y conozco algo de la ciencia española del primer tercio del siglo, no tienen la obra, no tuvieron, porque decir la capacidad, eso es muy relativo. ¿Quién podía pensar? Blas Cabré, Julio Palacios, que se convierte, cuando obtiene la cátedra en Madrid, es también uno de los hijos del laboratorio ese de investigaciones físicas, obtiene su cátedra con 0 publicaciones. Blas Cabrera le hacen director en 1910 del Laboratorio de Investigaciones Físicas, y él, siendo catedrático y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se da cuenta y pide él mismo una pensión. Se va, y lo que aprende allí, esos meses, aprovechando el verano, marcan su carrera. O sea que lo de la habilidad o capacidad es muy relativo. Por eso hago hincapié en la obra de los que se quedaron. No es comparable a la obra de los científicos, salvo en fisiología, que sí, y eso está facilitado también por el Institut d'Estudis Catalans. Tiene un potente centro de fisiología, aunque hay otros centros en el Institut de física, de astronomía, de matemáticas, pero no tienen la fortaleza, y eso es sobre todo pues por la obra de Pi Sunyer. Bueno, tenemos un vino para celebrar la despedida del año. Pueden seguirle preguntando mientras se toman el vino. Y pues muchas gracias, José Manuel. Gracias y gracias a todos ustedes.